Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, es la 1 de la tarde ya. Y hoy pues nos juntamos para hacer una peer session a una hora diferente, pero creo que es un tema bastante interesante y oportuno por la semana que estamos viviendo, no solamente en Ecuador, sino en otros países de América Latina y del mundo en general, en donde las crisis pues cada semana ocurren y aunque pensemos pues que ya se ha solucionado algo, resulta que a la siguiente semana pues otra vez estamos enfrentando un nuevo desafío. Y hoy justamente el tema que vamos a tratar, si ustedes lo pudieron leer, es cómo crear contenido en época de crisis o en tiempo de crisis, asumiendo que ustedes crean contenido para sus propias marcas personales o profesionales o también crean contenido para clientes. Mucha de mi comunidad presente aquí son especialistas en comunicación o relacionistas públicos o DIRCOM, con quienes nos reunimos cada semana, 1 o 2 veces por semana aquí en este espacio digital para hablar acerca de las relaciones públicas, de la comunicación estratégica y de cómo ahora esto se junta o se pone en sintonía con las destrezas digitales que se debe tener. Entonces empecemos por saludarnos y presentarnos para saber desde dónde se están conectando. Ya veo que hay algunas personas que se conectaron, a otras les envié el link de la conexión para que puedan estar en la sala de YouTube también viendo esta PR class que trata sobre la creación de contenido, ¿no? Y vamos a ir en orden, les preparé unas diapositivas para que ustedes también las puedan chequear y porque hay personas que igual se van integrando o que revisan este video después y me escriben o preguntan por interno. Entonces, aquí ya van a tener la grabación para poder revisarla. Me voy a poner mis lentes porque a veces ocurre que sí soy media cieguita y no veo, ¿no? Entonces, voy a presentarles las diapositivas, ¿les parece? Para estar nosotros aquí y poder ver, ¿no? Para tener un orden y para que ustedes también tengan una guía y luego puedan consultar este video. Porque el tema de hoy, de esta peer session, es justamente cómo crear contenido en tiempo de crisis, entendiendo que esta creación de contenido puede ser un post, una fotografía, subir un carrusel o escribir algún tipo de contenido de artículo de opinión o un post blog para publicar en el blog de la empresa o en tu blog personal, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a arrancar, ¿les parece? Ya saben que los que se conectaron me pueden enviar saludos. Yo voy a estar revisando acá desde la otra pantalla también porque a veces con la velocidad de la conexión pues no alcanzo a contestarles a todos. Entonces voy a compartirles la primera diapositiva. Ustedes ya saben que pueden hacer capture y luego chequear para que ustedes puedan revisar el material. Déjenme ponerme dentro de la diapositiva, creo que es mejor y así ustedes la pueden ver un poco más en grande, ¿no? ¿Verdad? Ahí sí ya no estamos tan ciegos y nos conectamos todos y vemos. Bueno, la primera parte de esto, que es el proceso de la creación de contenido, debemos nosotros también entender que cuando estamos atravesando una crisis, sea una crisis propia de la empresa o de la marca, o sea una crisis coyuntural, es decir, del entorno o una crisis del ambiente, que si bien es cierto no es responsabilidad mía como gerente, como CEO, como director de comunicación, si estamos pues en el ambiente o en el entorno donde ésta se produce, debemos estar claros de algo, que el proceso de creación de contenido siempre va a ser el mismo, ¿no? A diferencia de que cuando la crisis, la protagonista de la crisis es tu marca, este proceso se acelera, pero no implica que te lo debas saltar. Entonces, por eso te los puse aquí. ¿No? El proceso de creación de contenido siempre va a pasar por la inspiración, la lluvia de ideas, que en este caso, en el caso de una crisis, ojo, en el caso de una crisis pasa también por la visión del área legal o del área técnica con mucho mayor detenimiento que en otras situaciones. No podemos publicar un tema o algo, sea infografía, sea un video, que puede ser amable o puede ser chistoso, si estamos topando temas sensibles, seamos o no protagonistas de la crisis, no se puede publicar solamente si tiene un filtro. ¿Sí? Debes tener varios filtros. Debes tener no solamente el filtro del director de comunicación, sino también alguien o del área legal, de un área técnica o el CEO, para que tengan la perspectiva completa. ¿Sí? Es muy riesgoso dejar publicaciones de contenido solamente en el área del community manager porque no se puede malinterpretar o pensar que seguimos bajo
los mismos objetivos de conseguir métricas, ¿no? De interacción, likes y demás, porque estamos pasando por una zona caliente, una temporada sensible. Luego viene el proceso de creación de contenido, luego esta inspiración de lluvia de ideas, ya viene el planning, ¿no? El planear. ¿Cuándo, dónde, cómo voy a publicar, en qué formatos? Sobre todo cuando estamos en creación de contenido de crisis y debemos activar contenido que explique o la postura de la empresa o explicar la información que tenemos hasta el momento, hay que planear un proceso de producción, porque a lo mejor vas a necesitar filmar testimonios, a lo mejor vas a necesitar hacer infografías mucho más educativas y precisas para que se conozcan. No tienes que tener cuidado de que no sean en diapositivas o infografías técnicas. Adicional a eso, a lo mejor tienes que recurrir a otros voceros adicionales. Entonces, interviene otras personas, interviene quizás un grupo adicional en la producción de contenido. Y pues estamos hablando en el caso de una marca personal que es la que ha sufrido la crisis. Les pongo de ejemplo, quizás un cirujano plástico que tuvo un inconveniente con una cliente, pero no fue bajo, o una paciente que no fue bajo responsabilidad exclusiva de él, sino también quizás bajo un tema postquirúrgico, un tema de anestesia, ¿no? Por ahí. Igual se requiere siempre que esté el abogado, cuidar mucho con el tema de los testimonios y adicional entender que cuando es la persona que está involucrada en una crisis es muy difícil que tú puedas tener la distancia para crear contenido sin que éste tenga un sesgo, ¿no? En una crisis siempre va a haber el sesgo de la persona que cometió el error o que es responsable, porque somos seres humanos. Entonces hay que tratar de buscar la independencia para sobre todo poder pensar con estrategia y con claridad. Entonces por eso es que a veces se necesita personas de soporte. Y si tú me dices, no, pero es que yo soy un emprendedor o yo soy un abogado, no tengo un super equipo de comunicación o marketing, pues bueno, busca un aliado, ¿no? Otra persona con la cual puedas consultar, porque ya les digo, generalmente esto es como en una enfermedad, un doctor no se puede sanar a sí mismo, en una crisis el mismo afectado no puede sanarse a sí mismo. La tercera parte ya es ejecutar la lista de tareas, que ojo, en creación de contenido tiene que ver no solamente con que ya planificaste o que ya escogiste las personas que van a darte los testimonios a favor tuyo, sino también el timing, es decir, cuándo lo voy a publicar y bajo qué circunstancias. Recordar que no siempre hay tiempos buenos y que tienes que medir cómo están los ánimos en la crisis. Entonces, un programa de escucha social o de social listening o de Google Alerts, y los voy a escribir aquí, aunque ya ustedes en otras ocasiones me han escuchado hablar de esta herramienta que es gratuita, te permite en sí poder monitorear la marca y las menciones de tu marca. Y esto es beneficioso porque no vas a estar desconectado. En muchas ocasiones el gran problema de una crisis es que te desenfoca y te aísla. Te desenfoca de todas tus actividades principales como marca, como persona que está al frente de una empresa o de una marca. Y lo segundo también que ocurre que no solamente que te desenfoca, sino que te aísla, porque estás tan metido en el problema que todo el equipo piensa en el problema y en la solución y no están revisando qué es lo que está ocurriendo alrededor. Entonces es muy importante también generar alertas o tener monitoreos para poder identificar cuáles son los puntos débiles y de qué manera también puedes tú aprovechar o hacer coincidir los momentos en los que debes publicar un contenido y hay momentos en los que quizás no es prudente publicarlo, pero esto te lo va a dar la escucha social. No es porque todo el mundo está publicando en ese momento, entonces yo necesito publicar de allá, no. Va a depender mucho también de a lo que se dedica tu marca, de si tienes una afectación directa o una responsabilidad directa con la crisis y adicional de tu comunidad, ¿no? Tu comunidad a qué hora se conecta, tu comunidad te está preguntando y tú me estás contestando. Entonces hay que monitorear todo para poder estar conectado con la realidad, ¿no? Y luego también vemos como siguiente punto el editar. Y si ustedes ven en el desarrollo dice editar, 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 porque en ocasiones también ocurre que cuando tú estás editando algo, espérense que me está saliendo, estoy viendo desde acá y me sale el eco. Cuando se está publicando contenido, cuando se está generando contenido, a veces ocurre que nos olvidamos de pedir que otras personas lo corrijan, porque no solamente es una edición gramatical, como ya les decía, tiene que haber una corrección o una supervisión o una coordinación
desde el aspecto legal y desde el aspecto estratégico del negocio, porque en ocasiones ocurre que si no hay suficientes ojos para ver el contenido que tú vas a publicar, por ahí se te puede ir. No solamente el tema es de una falta ortográfica, es un tema de coordinación con o valores o también en sintonía con lo que está pasando en ese momento en el entorno, en el contexto, ¿ok? Y luego viene ya publicar y promover. Pero miren que publicar y promover, sobre todo promover, es al final, porque no te puedes arriesgar a promover un contenido que en medio de una crisis puede ser contraproducente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho tino. Bueno, y ustedes ya saben que si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer aquí para poder estar revisando y cuestionando. Por favor, confírmenme que me estén escuchando y que me estén viendo, ¿ya? Para poder estar en contacto, confírmame, escríbeme si se me escucha, confírmame si se me ve, porque estoy monitoreando también la señal, ¿ya? Y alguien me escribió aquí por interno que no me escuchaba claramente, entonces eso quisiera que me confirmen en sus mensajes. Y luego, en esta siguiente diapositiva, vamos a ver acerca de cómo usar este contenido con un propósito. Generalmente este propósito que ustedes ven aquí, de acuerdo a los formatos, existen en tiempos de paz, es decir, en tiempos que no hay crisis, hay estos propósitos. Y en tiempos de crisis, el propósito continúa, pero siempre con el máximo cuidado de no desentonar con el tiempo de la crisis, con la problemática, ni ser ofensivos, como ya les decía, sobre todo porque los ánimos están caldeados. Entonces están los reels, que si ustedes ven es como para crecimiento y viralidad. Significa que si yo voy a publicar un reel, yo sé que me va a dar orgánicamente mayor exposición y me va a permitir llegar con cierto público que de otra manera no vería mis publicaciones. Ojo, también en una crisis hay que analizar muy bien cuándo le voy a poner pauta a un contenido y cuándo ese contenido lo voy a impulsar mediante la, el impulso del orgánico, el impulso de las comunicaciones de las personas, de los comentarios que ellos dicen a favor o en contra de mí. Entonces, eso es muy importante para que ustedes, por favor, también lo chequeen en el momento de compartir el contenido, ¿sí? Entonces, ya saben, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, escríbanlo aquí para los que me están viendo en pantalla para poder estar en sintonía porque quiero confirmar, ¿sí? Que estén observando no solamente las diapositivas, sino que también puedan verme en pantalla sin inconveniente. Y luego de esta diapositiva vamos a analizar en una crisis qué ocurre. Sobre todo porque tenemos que saber que primero hay una respuesta, hay una pregunta que se tiene que contestar, es si es oportuno hablar. Y luego también, luego de hacerte esa pregunta, debes también plantearte cuál es la respuesta más importante que tu marca pueda dar ante las preguntas que está generándose en la comunidad. ¿Es tu marca responsable por aclarar algo? ¿Eres tú como profesional responsable? ¿Tienes tu profesión, tienes tu conocimiento que pueda aportar en algo al tema? Entonces, y respecto a esa respuesta o ese aporte, ¿cuál injerencia tú tienes por tu experiencia, por tu conocimiento o porque has atravesado crisis similares? Entonces, esa es una respuesta que debes encontrar, porque hay muchas dudas en el momento de una crisis y entonces si tu marca tiene pues ese valor agregado para poder informar, pues bienvenido seas, porque vas a aportar con ese conocimiento, ¿no? Luego viene, ¿qué tienes que analizar en una crisis? Primero, en una crisis hay tres aspectos que debemos ver. La creación de contenidos siempre en ese momento te van a pedir empatía. Es muy difícil que tomes partido por un solo bando y no salgas de una manera afectado. Es más, así tomes partido por ambos bandos vas a salir afectado porque es una crisis. Entonces sí, es un momento como para asumir que ya sea que escribas a favor o en contra o que seas neutral, hay personas que no les va a gustar tu opinión y vas a tener comentarios y ciertos comentarios negativos en un post, por más sencillo, más humano, más fraterno que sea, ¿sí? Eso debes estar muy consciente. No pienses que porque publicas un contenido haciendo un llamado a la paz, todo el mundo está feliz y todo el mundo está
está contento por lo que has escrito. No, van a existir también voces contrarias. Entonces, como marca, debes tener un protocolo, ya sea para que tu community manager o tú, si tú eres el que contesta y tú eres el community manager, lo puedan responder y lo puedan gestionar sin generar olas que afecten la reputación. ¿Ok? El segundo punto es el fortalecimiento de las relaciones con los clientes o con los públicos claves a través de ese contenido. Es decir, si voy a crear un contenido, que ese contenido permita fortalecer mis relaciones, no que las debilite. Es decir, si no voy a aportar positivamente y si aparte hay una fuerte posibilidad de hacer más vulnerable mi marca o poder quizás herir susceptibilidades, me espero. ¿Sí? Me espero. Ojo, estamos analizando el tema de cómo comunicar en medio de una crisis, también desde el aspecto si yo no soy el responsable de la crisis, sino que estoy viviendo en un ambiente de una crisis tipo pandemia, tipo situación de inestabilidad política, tipo de una problemática de naturaleza como un terremoto o un gran incendio, ¿no? Respecto a eso son estos cuidados. También recordarles que en el caso de que yo soy protagonista de la crisis, porque soy el responsable, soy la empresa que tuvo la falla en seguridad industrial o que tiene que investigar si realmente fue una falla de seguridad industrial, si yo soy la empresa que decidió postear algo cuando no era adecuado y eso me ocasionó una crisis, igual yo soy la empresa responsable. Entonces ahí igual tengo que analizar todos estos aspectos, pero luego debía haber emitido una primera respuesta. Cuando tú eres el protagonista de una crisis, no te puedes zafar de generar una primera respuesta. Y esa primera respuesta siempre tiene una fórmula que no sé por qué la gente no la aplica, la gente se le olvida, siempre reniega, no la quiere hacer y resulta que luego te toca hacerla. ¿Sí? No sé si ustedes saben cuál es ese primer esquema de esa respuesta que se tiene que generar en una crisis. Si lo saben, escríbenlo para poder un poco hablar sobre ello, ¿no? Pero el tema generalmente es que cuando hay una crisis, hay ciertos pasos a seguir, sobre todo si tú eres uno de los protagonistas de esa crisis, no si tú eres parte del entorno que padece la crisis, sino si eres protagonista. Y esa fórmula de cómo plantear, cómo generar este proceso de cuándo hablar y cuándo no, cambia sustancialmente cuando ya les digo, cuando tú eres parte importante, eres protagonista, sea por omisión o por acción o porque afectación de esa crisis. Entonces, en ese momento, nosotros como empresa, nosotros como marca, nosotros como profesionales responsables, debemos siempre recordar que, primero, no puedes quedarte callado 24 horas, 48 horas. Hoy en día eso ya no se estila. Si bien es cierto, no sabes qué ha ocurrido, digamos que tuviste una crisis como un emprendimiento en tu boutique de ropa, en tu taller de productos de consumo natural, hubo algún tipo de crisis, tomaron foto y hay una rata o una invasión de grillos, etcétera, una plaga. Y la gente está publicando fotos y está diciendo, no vayan a tal sitio porque miren, el tema de higiene es malo, esto me pasó a mí, y más gente está escribiendo y se hacen posteos y te hacen memes con tu marca. ¿Ya? Y te ponen digamos Lady Cucaracha, Lady Grillo, yo qué sé, te inventan hasta apodos junto a la marca. En ese momento, tienes que darte cuenta que ante 5 posts o 5 contenidos que hablen ya sobre ese tema, tienes que pronunciarte. Tienes que pronunciarte no para decir sí, somos culpables, tienes que pronunciarte para decir lamentamos esta situación, estamos investigando para tomar los correctivos necesarios y también diseñar una estrategia para que no vuelva a pasar. Además, estamos implementando investigaciones y correctivos para ver cuál de nuestros colaboradores no cumplió con los estrictos sistemas de calidad o si fueron algunos de nuestras jefaturas inmediatas. Algo así. ¿Sí? No puede sonar que te zafas la responsabilidad, pero tampoco, ojo, puede sonar que le echas toda la culpa a tus colaboradores, porque los colaboradores son la empresa, son la marca, ¿no? Entonces, tienes que asumir. Y lo que puedes también decir para ganar tiempo, que ese es el enlace que se hace, es decir, que dentro de algunos días, dentro de algunas horas, ustedes van a comunicar cuando ya tengan mayor información confirmada. Pero lo que no puedes hacer es esperar a tener toda la información confirmada para dar una primera respuesta. En una crisis, una primera respuesta es el protocolo que se exige. No para asumir la responsabilidad completa, sino para decir, estoy investigando
estoy preocupado por la situación y te estoy escuchando. ¿Sí? Y eso es lo que a veces no entendemos. Y yo les digo que como consultora en gestión de crisis es lo más difícil que la gente practique, entienda y sobre todo lo lleve a cabo, ¿no? En el curso de comunicación de crisis que hacemos, que ya va a estar disponible online desde mañana, esa es la parte más importante, pero ojo, no es solamente dejarlo en el papel, sino convencer al cliente, convencerte a ti como dueño de la marca y saber escoger las palabras adecuadas y entender que un mal comentario, una mala situación, va siempre a requerir que tú como dueño de la marca, tú como profesional, te pronuncies. ¿Sí? Te pronuncies respecto a que estás investigando, a que te preocupa esa situación igual que ellos, que lamentas lo que está pasando, pero estoy investigando, me estoy haciendo cargo. ¿Sí? Y bueno, voy a poner los saludos de la gente que está conectándose para poder conversar. Está Fulgencio desde Cartagena, España. Fulgencio también es uno de los puntualitos en nuestras reuniones de PR Sessions o los PR Coffees, los en vivo que yo realizo pues, con nuestra comunidad de relacionistas públicos y comunicadores. Fulgencio siempre está conectándose desde España. También tengo personas que están en Honduras, en Panamá como siempre, y también desde Perú que nos mandan saludos por interno. Sí, dice buenas veraniegas tardes, dijo Fulgencio. Ahora vamos, les voy a mostrar, pues no, la voy a poner la, la diapositiva. Ok, aquí la están viendo, me voy a poner en pequeño. Y aquí viene un cuadrito, que ya se los puse un poquito en grande, ¿no? ¿Verdad? Sí, aquí está. El primer punto, ¿no? Esto que decía, el momento pide empatía. Y este cuadrito que es sencillito, y yo se los pongo aquí como que si fuera una polla, para que ustedes lo vean. Creo que sí lo alcanzan a ver, díganme que sí. Déjenme ponerlo así, a ver si sí, ahí sale más grande. Ok, este cuadrito tiene estas celdas que llenar para que pongan su mente en orden al momento de una crisis. Ya les he dicho, el problema más grande en una crisis cuando nosotros la gestionamos como especialistas de comunicación o cuando la gestionas como un directivo de tu propia marca, un jefe departamental, como un jefe de familia, es que una crisis te desenfoca, ¿sí? Te desenfoca de tu real misión, de tus reales actividades y también te desgasta. Entonces, el desenfocarte y desgastarte lo que hace es no permitir que, que sigas efectuando tus actividades del día a día. Entonces, te resta liderazgo, te resta credibilidad, pero también te genera atrasos. ¿Ok? Entonces, en ese momento que tú sabes que hay una situación de crisis que te pide empatía, que tú no eres el responsable de la crisis, ojo, tú no eres ni el responsable directo ni el responsable indirecto, eres más bien parte del entorno, porque en este caso vamos a hablar de una crisis como un terremoto, una pandemia, algún tema de conmoción social como se está viviendo. Entonces, en ese momento tú tienes que investigar primero. Segundo, monitorear lo que la gente está diciendo, lo que las otras marcas están publicando. Y tercero, también mirar casa adentro, los valores de mi marca. Es decir, en qué yo fundamento mi comunicación. Sí, en una crisis de este tipo uno genera generalmente un primer comunicado de simpatía, de solidaridad, pero también como marca tienes que ver qué tan seguido puedes publicar comunicados relacionados para que no sea visto como un tema de oportunismo o como de activismo. Hay una línea muy delgada, ¿no? Y si no tienes un asesor de las relaciones públicas que te diga, sabes que no es prudente en este momento, es mejor callar, pues lo mejor es que empieces a investigar y a monitorear qué está haciendo el resto y comparar que no siempre lo que hace el resto es bueno para ti, ¿no? Por eso es que los valores de la marca aquí son importantes. Y por eso viene este cuadrito, porque tiene que pasar esta prueba, ¿no? Tienes que desglosar los temas bajo este matiz. Primero, voy a publicar algo. ¿Qué idea se me ocurre que puede ser útil para decir? Entonces escribo 3 ideas que son útiles para decir. Luego esas 3 ideas que son útiles para decir, quiero ver cuál de esas 3 ideas son necesarias para la marca. No, las 3 son necesarias para la marca. Ok. Y luego tengo que ver si pasan la siguiente prueba. ¿Son inspiradoras o son educativas? Cuando tú tienes un contenido que pasa estas 3 revisiones, estos 3 filtros, podrías decir que es un contenido que va a funcionar y que va a aportar. Ojo, luego de esto también tienes que hacerlo chequear por la parte legal, ¿no? Eso ya se los he indicado, sobre todo porque hay un tema de crisis. Algo, Jorge, me envió
un link. Dime, Jorge, de qué es ese link porque no sé de qué es. Estoy viendo el comunicado. Saludos para Jorge Lozada que se está conectando. Me avisas de qué se trata el link, ¿ya? Para poder estar chequeando. Y bueno, vamos con esta diapositiva. Si quieren, háganle una fotito. No es tan complicado este filtro. Recuerda que en una crisis no tienes el tiempo para estar pensando mucho. Tienes que ser directo, concreto, para poder generar algún tipo de acción rápida y oportuna. En una crisis, lo más complicado es que eres como un malabarista que está sobre la cuerda floja, es decir, doble riesgo. Tienes que tener la mano firme, transitas por un tema de inestabilidad, pero tienes que estar muy sincronizado. Entonces, un malabarista en cuerda floja es el mejor ejemplo de alguien que ejerce estrategia en un tiempo de crisis. No puedes pedir tiempo, no puedes pedir comprensión, porque realmente tienes que cruzar la cuerda floja y a la parte tienes que hacer malabares con todas las situaciones que te están cayendo encima de la cara. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, ya saben, realícenla igual, dejen sus comentarios porque esto queda subido al canal de YouTube y pues van a tener también, hay un lindo resumen en mi cuenta de TikTok para que ustedes allá me sigan. Ya saben, en TikTok estoy también como Sonia Janes Bloom, que yo con mi nombre y mis dos apellidos, porque mi mamá sí apoyó bastante para que yo naciera, entonces mi mamá siempre lo pongo. En TikTok estoy como Sonia Janes Bloom y ahora les estoy pidiendo que me sigan en TikTok porque voy a empezar un proyecto allá, entonces necesito llegar a un número específico de seguidores y porque voy a estar creando contenido en relaciones públicas para TikTok, ¿ok? Bueno, y ahora sí continuamos. Con esta parte de el fortalecimiento de las relaciones. Cuando hablamos del fortalecimiento de las relaciones es porque si voy a comentar algo durante una crisis, debo comentar algo que contribuya a las buenas relaciones con los diferentes segmentos de mi público. ¿Sí? Es decir, no voy a comentar algo que me debilite, tengo que comentar algo que fortalezca no solamente mi postura, sino que también fortalezca la forma como los demás me observan o me ven. Entonces, ojo, eso es importante. Cuando hablamos de fortalecimiento de las relaciones, hay estos tres aspectos claves que no puedes olvidar y que no se te pueden ir de la mente. Estos aspectos claves están aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, así. Bueno, públicos claves está el timing, es decir, el tiempo, en qué tiempo publicas, en qué tiempo respondes, es oportuno, en ese momento hay conmoción y nadie le interesa escuchar lo que estás haciendo, o realmente te está escuchando la gente que quieres que te escuche, tus aliados, tus públicos internos, tus clientes. Eso es algo que tienes que analizar y revisar. Y tercero, que no hay recetas uniformes y estandarizadas. Oh, es que yo vi que ese doctor publicó sobre las crisis y yo también quiero publicar porque quiero mandar un mensaje de solidaridad. Pero a lo mejor resulta que tú tienes entre tus pacientes un fuerte componente de personas que habitan en determinado sector y que se van a sentir ofendidos. O a lo mejor resulta que tu marca no tiene nada que ver con esa marca porque nunca ha hecho quizás voluntariado, tema social en ese tema específico y puede tirarse en contra esa creación de contenido. Entonces eso hay que chequear para tener cuidado y para no ser visto como alguien que quiere pescar a río revuelto, que se quiere trepar en la ola noticiosa sin no estar invitado a esa reunión. Un poco por ahí vendría el tema. No sé si que con eso les queda explicado y ustedes lo pueden igual ver ahí, si se nota, en las diapositivas que les preparé. Y ustedes saben que estas son las peer sessions que sabemos realizar nosotros y pues luego algunos de estos contenidos también se suben en la Academia Digital PR y para la gente que hace los cursos de comunicación de crisis y demás, pues tienen esto mucho más profundo, más los cuadernos de trabajo y demás, ¿no? Y las reuniones semanales que te hacemos para las preguntas y respuestas. Y luego viene la siguiente diapositiva, que es cómo definir el contenido adecuado para el escenario actual. Es decir, cómo defino que voy a publicar, qué es prudente, qué no es prudente. Primero tienes que hacer foco en la relación empresa-cliente, marca-cliente o marca público. Es decir, ¿cómo es mi relación con ellos? ¿De qué manera yo me relaciono? Yo siempre publico todos los días y ellos contestan, es una comunidad activa o por lo contrario, nuestros canales de atención son otros. Entonces, como ya les digo, no traten de meterse a una tendencia solo porque es popular o porque tiene un hashtag, pero si no va con el valor de la marca. Eso hay que tener mucho cuidado. Recuerden que en otros años, por temas de terremoto y que la gente ha tenido ideas solidarias, luego muchos nos han criticado.
y no porque hayas hecho algo malo, sino porque alguien percibió que no le gustaba y te pueden armar una campaña en contra sin razón. Entonces hay que cuidar mucho de estas crisis que generas por tu propia lengua o por tu propia boca. Segundo, ¿cómo defino ese contenido que voy a publicar? Repetimos algo que ya lo habíamos explicado. Tiene que ser algo de utilidad. Y eso algo de utilidad pasa por el tema de que es informativo, que es educativo o que es inspirador, porque también lo inspirador es útil, ¿no? Pero que no sea solamente por tener likes o popularidad, ¿no? Y tercero, también tienes que comprender cómo tu autoridad y cómo tu experiencia pueden proporcionar esta información valiosa a los que te van a leer, sean clientes, sean stakeholders, sean periodistas. Es decir, si nunca has hablado sobre los procesos de recaudación de fondos online y de los peligros de la ciberseguridad y ahora estás emprendiendo también una cruzada por el cuidado de los pagos a través del Internet, eh, ¿por qué lo haces ahora? Si no tienes experiencia que te faculte como un especialista en el tema. Entonces, tienes que tener cuidado sobre lo que vas a hablar, sobre todo si no hay una experiencia previa, ¿sí? Es mal momento escoger una crisis para tornarte en un especialista en un tema, ¿sí? Meterte a la ola noticiosa con un tema que no dominas se convierte en una doble fragilidad para tu marca o para tu vocería. Entonces, eso sí es importante el poder chequearlo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben, lo escriben ahí y estamos contestando. Y ahora vamos a ver los errores de contenido en tiempos de crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos errores adicionales a las cosas que yo ya les he aconsejado en esta PR session que te podrían generar otra crisis más, ¿sí? O pérdida de tiempo. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento con estas diapositivas. El primero, seguir posteando contenido, pero en piloto automático. Es decir, me olvidé que tenía programado contenido y por ahí resulta que digo, buen día, un sol hermoso y radiante, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y resulta que todo el país o tu espacio directo está de un mal ánimo, de una mal sensación porque están viviendo momentos duros, ¿no? Entonces fue un contenido inapropiado porque estaba escrito para otro tiempo, para otra circunstancia, pero no te diste cuenta que tenías que pausarlo. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Entonces no seguir con estos contenidos programados en piloto automático y a veces necesitas recordar qué tienes programado, ¿no? Si usas muchas herramientas de programación. Luego, otro error en el contenido es subestimar la crisis, porque piensas que no es contigo. Entonces, como una crisis que yo no soy el responsable, supongamos un tema de seguridad, ¿no? Un tema de una, no quiero irme por temas de violencia, podemos decir, por un tema, puede ser de mal servicio que afecta el sistema eléctrico a toda una ciudad, pero no es mi ciudad, es una ciudad cercana, entonces no me importa, yo sigo publicando. Recuerda que ahí alguien se siente ofendido y te dice, toda una ciudad está oscura y tú promueves que la gente siga malgastando la luz, que poca conciencia social tiene. Y tú te quedas porque tú lo único que hiciste fue publicar una foto con tus oficinas alumbradas muy bonitas, ¿sí? Eso pasa. Entonces, no subestimes las crisis y recuerda también que en muchas ocasiones de cualquier lado resulta o salta una queja, no se puede agradar a todo el mundo, pero ahí viene el momento de cómo gestionas ese comentario y si ese comentario realmente es contenido con una base certera de algo que ocurre y que afecta, o un comentario de alguien que le encanta lanzar indirectas porque directamente no tiene muchos argumentos que dar, ¿no? Y cuando esto ocurre, estas indirectas en donde no hay argumentos, o cuando se van más como pelea de chicas de colegio, que yo siempre digo, los chicos de colegio, tienes dos formas de hacerlo. Lo ignoras y la otra es, o lo ignoras, ¿sí? Porque si en una pelea de chicos de colegio nadie gana, te desgasta y siempre vas a quedar como el típico peleón de colegio, así se te hayan atacado. Entonces, es mejor esas cosas ignorarlas, sobre todo si vienen de personas que están bajo ese esquema de forma de hablar, de forma de publicar, ¿no? ¿Para qué vas a involucrar a una marca consolidada con una cuenta que solo está hablando desde el desengaño o el desencanto? Otra cosa es que sea un comentario por una situación real que se sienta afectada. Ojo, eso sí hay que saber determinar y diferenciar. Luego, asumir una postura en los posts
y no medir posibles consecuencias. Pueden ser en los tweets, pueden ser en los posts, sea porque hasta publicas una canción y no te has dado cuenta que esa canción en inglés tiene una letra que puede ser ofensiva en este momento. Entonces, tienes que darte cuenta que en época de crisis cualquier cosa puede ser sensible y debes tener siempre un plan B, ya sea para medir la situación y para poder reaccionar. Deben dentro de la empresa o de la organización reconocer, por ejemplo, que no se puede borrar el post o el tweet enseguida, que es preferible dar una disculpa, o si por el contrario ustedes tienen como política borrarlos, bueno, tienen que asumir las consecuencias también por borrarlo, porque ojo, el que tú borras un tweet o un comentario no significa que alguien te lo haya hecho un capture y que luego diga, así como quieres borrar las cosas que hacen mal, así deberías también resarcir a las personas que has afectado, ¿no? Y por ahí se te genera otra crisis. Entonces eso hay que tener cuidado. Luego, no comunicar contenido útil y seguir publicando cosas de ventas y promociones. Decir, recuerda que estamos a 2 por 1, sí, sabemos que la vida es triste, pero ¿qué te parece si te vienes y te tomas 2 helados por el precio de uno? A lo mejor no es tan buena idea, sí, piénsenlo. Y luego, algo muy importante, que sin plan de crisis no hay plan de contenidos. ¿Y esto qué significa? Que si tú no tienes un plan de crisis, luego no sabes quién va a probar el contenido, quién va a dar el dinero, porque vas a tener que invertir en creación de contenido adicional, drones, quizás grabar un jingle, hacer caricaturas, hacer infografías que no estaban dentro del presupuesto. Entonces, ojo, esa parte también hay que revisarla. Pues si no eres una empresa grande, como ya digo, eres una marca personal o profesional, tienes que tener un listado de contactos a quienes puedes acudir para que en un momento de crisis te sirvan de aliados o de alianza, ¿ok? Y en medio, por eso es que les pongo aquí, que en medio de la conmoción debe estar claro qué, quién, cómo lo vas a hacer, con qué recursos y con quién cuentas al lado. Eso es muy importante. Y bueno, creo que ahí, esta es la diapositiva final, de que sin plan de crisis no hay plan de contenidos y para que ustedes se queden mucho con esta frase para que ustedes también la vean. Y luego, pues, también contarles que a partir de mañana está disponible el Crisis PR Camp. Algunos ya hicieron la primera edición, la edición beta, la que se abre a partir de mañana, pues viene ampliada con más contenidos. Y las personas que ya estuvieron en las primeras charlas, en las primeras ediciones, recuerden que ustedes siempre van a tener acceso a las nuevas ampliaciones y actualizaciones de información. Así que o ingresan a su cuenta de la Academia Digital PR o nos escriben por interno para darle acceso si es que no tienen cómo acceder, por favor, para estar con esos conectados. Y si ustedes quieren aprender más sobre comunicación digital, ya ustedes saben, síganme en mis redes porque ahí vamos a poder conversar, vamos a poder estar actualizados, ustedes me van a enviar preguntas, los voy a poder entrevistar, aconséjenme si necesitan que entreviste a alguien, si ustedes piensan que me debo tomar un PR Coffee con alguien que estamos dejando fuera de consulta, pues díganme para poder entrevistarlo y poder estar en contacto. Y miren que hemos llegado ya casi al final de esta PR session, donde ustedes van a tener este video grabado con contenido sobre cómo crear posts, cómo crear contenido, cómo estar conectados con tus audiencias en tiempo de crisis. Recuerden que tienen una tablita para ustedes pasar la prueba de si el contenido es útil, si el contenido es entretenido y sobre todo si el contenido es oportuno, si no afecta o hiere vulnerabilidades o sensibilidades dentro del entorno donde está ocurriendo la crisis. Y otra puntualización importante es que ustedes recuerden que no es lo mismo estar en medio de una crisis y ser el protagonista de esa crisis a estar en una crisis como parte del entorno de ella, ¿no? Bajo esos dos aspectos también varían mucho las estrategias de creación de contenido y la forma como se responde. Pero en todo caso, seas parte activa en una crisis, seas afectado o seas un observador que igual ves cómo esto te afecta, cómo de cierta manera cambia tu forma de proceder, de hacer de negocios, de convivir en un espacio, lo más importante que debes recordar es que en digital muchas cosas se sobredimensionan. Entonces, los cuidados en tiempo de crisis deben ser mucho más específicos respecto a qué comparto, qué comento, qué publico, ¿no? Y analizarlo siempre con cabeza fría, no tomarse las cosas desde el punto de vista personal y sobre todo reconocer que estamos aquí pues, y que todos somos creadores de soluciones y en una crisis
comprender que la paralización y el desenfoque son los aspectos que se deben dominar y se deben combatir desde la comunicación, desde la gestión, pero sobre todo desde la empatía. Entonces, con esto terminamos esta peer session en donde hemos visto cómo crear contenido en tiempos de crisis. Para más información, ustedes ya saben, vayan a mis redes sociales, estoy ahora en TikTok y también revisen el canal de YouTube donde ustedes van a encontrar muchos más videos. Si quieren descubrir qué son las relaciones públicas, cuándo usar las relaciones públicas, cómo estas tienen relación con la marca personal, cómo las relaciones públicas se conectan con las crisis, se conectan con las ventas, se conectan con el marketing, pues en los diferentes espacios que tengo, ya ustedes lo van a poder observar y vamos a poder seguir conversando sobre este tema. Así que un abrazo digital para todos desde aquí, desde Austria. Acá ya van a ser las 9 de la noche y ustedes allá van a ser las 2 de la tarde, así que estarán almorzando, se van a tomar un cafecito, no lo sé, pero estaremos en contacto, ¿sí? Nos vemos en un próximo en vivo, en un próximo Peer Coffee y también en los programas que tengo en la UCCG Radio, Radio Católica, que se transmiten por Facebook y también por la radio. Muy buenas tardes y hasta luego.